Capítulo 160. El futuro. Hola, Dufas. ¿Estás bien? Sunny reaccionó al cabo de un segundo o dos, levantando la cabeza y mirando a Effie con ojos vacíos. Sí, estoy bien, justo, pensando en cosas. Effie le dirigió una mirada extraña, luego se encogió de hombros y se dio la vuelta. Todos estaban demasiado ocupados para prestarle atención. No es que nadie lo haya hecho. Al quedarse solo, Sunny se tambaleó y bajó lentamente al suelo. En su mente, una frase se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte a cada segundo. Una mujer con una lanza de bronce ahogándose en una marea de monstruos. Una mujer con una lanza de bronce. Esto era parte de la visión que Cassie había visto al comienzo de su viaje, en la noche que habían pasado encima de la estatua gigante de un caballero sin cabeza. La que era tan desgarradora que Cassie había saltado a las oscuras aguas del mar maldito solo para huir de su terror. También era la clave que conectaba cada pequeña pieza de información que Sunny conocía en una imagen cohesionada y le permitía comprender el verdadero significado de aquella aterradora visión. Se estremeció, recordando lo que Cassie les había dicho en esa noche oscura con gran detalle. Volví a ver el castillo humano. Solo que esta vez era de noche. Había una estrella solitaria ardiendo en el cielo negro y, bajo su luz, el castillo se consumió de repente por el fuego, con ríos de sangre fluyendo por sus pasillos. Vi un cadáver con una armadura dorada sentado en un trono. Una mujer con una lanza de bronce ahogándose en una marea de monstruos. Un arquero intentando atravesar el cielo que caía con sus flechas. Durante todo ese tiempo, Sunny estuvo segura, por alguna razón, de que Cassie vio el cataclismo que había devorado esta tierra y la había convertido en un infierno desolado, creando la costa olvidada. La primera parte de la visión se refería sin duda a cómo la maldición de la oscuridad que todo lo consume se había liberado de sus 7 sellos. Así que había asumido que las otras partes de la visión también hablaban del pasado. Pero la lanza de Effie le dio una epifanía, una terrible revelación de que había estado equivocado todo este tiempo. Que las imágenes apocalípticas que Cassie había descrito no eran del pasado, sino del futuro. Su futuro. Temblando, Sunny levantó la cabeza y miró a Nífais, que estaba usando sus poderes para curar a los cazadores heridos, con el rostro de marfil contorsionado en una mueca dolorosa. Tenía los ojos muy abiertos y llenos de incredulidad. Estaba todo tan claro. Ella era la estrella solitaria que ardía en los cielos oscuros sobre el castillo brillante, trayendo consigo fuego y ríos de sangre. Después de todo, su nombre era Changing Star. O, dependiendo de las runas utilizadas para escribirlo, Star of Misfortune. La estrella de la ruina. Sunny pasó tanto tiempo temiendo lo que Gunlaug iba a hacer con Nífais, pero debería haber temido lo que ella le iba a hacer a él. Un cadáver con una armadura dorada sentado en un trono, porque no se había dado cuenta de la verdad tras ver al Señor brillante por primera vez. Era él. Gunlaug era el cadáver de la visión de Cassie. Effie era la mujer que se ahogaba en el mar de monstruos. El arquero. Sunny aún no lo sabía, pero estaba seguro de que pronto se encontrarían. Tal vez solo para morir juntos. Siempre había sabido que Nífais era guiado por una meta misteriosa y abrumadora. No sabía cuál era ese objetivo, pero ciertamente no estaba aquí, en la costa olvidada. Para lograrlo, Changing Star tuvo que encontrar una manera de regresar al mundo real. Es por eso que siempre había sido tan inquebrantable e implacable en su ambición de avanzar, superar cualquier obstáculo, soportar cualquier dolor. A veces, incluso parecía que su convicción era más parecida a una obsesión. Nífais estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para cumplir su sueño. Las palabras reconfortantes que ella le había dicho en su primer día en la ciudad oscura de repente resonaron en su mente. Solo que ahora, había otro significado más frío y mucho más oscuro escondido debajo de su superficie. Encontraremos la manera de volver. No importa lo que haya que hacer, lo haremos. No importa lo que haya que hacer. Solo había una forma de salir de la costa olvidada, y estaba en la aguja carmesí.
Ningún durmiente podría esperar llegar a esa puerta de entrada de una sola pieza. Necesitarían un ejército para siquiera intentarlo. Tal vez entonces, caminando sobre cadáveres, 1 o 2 sobrevivientes podrían escapar de este lugar maldito. Pero Nefis no tenía ejército. Todavía. Para reunir uno, tendría que matar a Gunlaug, usurpar su poder y eliminar toda oposición, ahogando el castillo brillante en sangre. Solo entonces sería capaz de reunir a todos y cada uno de los durmientes que quedaban en la ciudad oscura y atraerlos para que la siguieran en una cruzada suicida, sabiendo muy bien que la mayoría de ellos morirían por ello. Ninguna persona en su sano juicio la seguiría. No lo harán, ¿verdad? Sunny recordó los rostros de los jóvenes de ambos sexos que habían pasado a formar parte de su grupo en las últimas semanas. La extraña luz de esperanza, o quizá de fe, que ardía en sus ojos. La reverencia casi religiosa que sentían hacia Nífais, no, hacia Estrella Cambiante del clan Llama Inmortal. Su ángel personal. ¿Estaban cuerdos, todavía? Finalmente, entendió cada parte del plan de Nef. Al mirar a la hermosa joven de cabellos plateados, Sunny se estremeció. Y entonces, ahí estaba la última parte de la profecía. En el camino de vuelta, Sunny se sintió como en un sueño febril. La magnitud de la revelación era demasiado para él. Su mente se sentía débil, inestable y a punto de desmoronarse. Nunca había experimentado un sentimiento tan profundo de conmoción. Era como si el núcleo mismo de su ser fuera sacudido violentamente. No estaba equipado con las herramientas adecuadas para hacerle frente. Se sentía como si estuviera a punto de perderlo. Sunny estaba realmente horrorizada. No pierdas el tiempo tratando de lidiar con tus emociones. Este no es el momento adecuado para los sentimientos. Necesitas, para descubrir cómo todo esto te afecta personalmente y qué debes hacer para convertir las cosas en tu ventaja. Después de todo, ¿de qué había que tener miedo? ¿Que mucha gente moriría? ¿Qué tenían que ver sus vidas y muertes con él? Sí. Mientras él fuera el que quedara en pie al final, todo esto podría resultar beneficioso. No había pasado las últimas semanas teniendo miedo de lo que Gunlaug les iba a hacer. Bueno, ahora sabía que Gunlaug iba a terminar como un cadáver. Problema resuelto. ¿No estaba aplastado por la noticia de que pasaría el resto de su vida en este odioso infierno? Bueno, ahora eso ya no era una certeza. Esa última parte de la profecía. Todo estaba bien. Mejor que nunca. Y, sin embargo, por mucho que Sunny intentara ser racional, no podía evitar llenarse de terror. En la luz carmesí del atardecer, encontró una razón para abandonar el albergue y caminó hasta el borde de la plataforma de piedra. A nadie le importaba mucho su paradero, así que no fue difícil desaparecer por un tiempo. Nadie se dio cuenta de que algo molestaba a Sunny. Todos estaban acostumbrados a su mal humor. Solo casi parecía haberse dado cuenta de algo. Y Caster, que fingió ser despreocupado, pero en realidad tenía la costumbre de observar a cualquier persona cercana a Nífais como un halcón. El bastardo. Al llegar al final de la plataforma de piedra, Sunny se dio la vuelta y contempló el asentamiento exterior y el magnífico castillo que se alzaba sobre él, con cientos de durmientes que corrían a buscar refugio antes de la llegada de la noche. Una sensación fría y angustiosa se apoderó de su corazón. Todas estas personas van a morir. Nef iba a matarlos. ¿Estaba dispuesto a ayudarla a hacerlo? Por alguna razón, Sunny tenía ganas de reír. Toda esta situación era tan enfermiza y atroz que resultaba casi ridícula. Nunca fue un tipo altruista, en realidad. Más que eso, siempre se enorgulleció de ser una persona cínica, egoísta y despiadada. Pero esto era demasiado incluso para él. Agarrándose la cabeza, Sunny gimió. ¿Qué voy a hacer? En ese momento, el sonido de pasos de repente atrajo su atención.
Una figura demacrada apareció del barrio pobre y caminó hacia él. Sunny frunció el ceño. Oh, cierto, ese tipo. Me he olvidado por completo de él. Harper se detuvo a unos pasos de distancia y sonrió tímidamente. Sin sol. Podemos hablar. Capítulo 161. Rubicón. Harper lo miró fijamente con aquella patética sonrisa tímida congelada en los labios. En sus ojos había falsa amabilidad, preocupación y desesperación. Por alguna razón, Sunny sintió un violento impulso de borrarle la sonrisa de la cara. Escoria. En su estado de agitación, le costaba controlar sus emociones. Algo debió de reflejarse en su rostro, porque Harper parpadeó de repente y retrocedió un paso. Pero al final, el deseo de volver a entrar en el castillo brillante se impuso a su cautela. Se obligó a quedarse quieto, dudó unos instantes y dijo: Yo quería agradecerles por invitarme a su casa esta mañana. Sunny miró al joven demacrado. En la penumbra del crepúsculo, su pálido rostro se ocultaba en profundas sombras. Finalmente, respondió. Sí, podemos hablar. Piensa, Sonny, piensa. Pero su mente se negaba a obedecer. La mayor parte se estaba ahogando en el mar de terror frío que había sido convocado por la revelación del futuro. Lo poco que quedaba estaba completamente desorientado. Sunny levantó una mano y se frotó la cara. Es un espía. Está aquí para facilitar que Gunlaug nos mate. ¿Qué se debe hacer? Por la mañana, sí, antes de que todo cambiara, Sunny había visto a Harper informando a uno de los guardias. Quería darle una paliza al cobarde joven y echarlo de la posada, pero sería una decisión equivocada. Lo mejor no era desenmascarar al desafortunado espía, sino fingir ignorancia y darle información falsa. Sí, esa era la forma óptima de tratar con los topos. Como aspirante espía que era, Sunny conocía bien estas cosas. Pero, ¿sería capaz de engañar a Harper? Por accidente, el informante fracasado había elegido a una persona perfecta como blanco. Sunny sabía muchos secretos y era incapaz de mentir. Pero también era un maestro del engaño. Así que, Sin sol. Sunny se estremeció y miró al joven demacrado. Arrepentido. Estoy un poco fuera de lugar después de la cacería de hoy. ¿Querías hablar? Tranquilizado, Harper sonrió de nuevo. Quería agradecerte todo lo que habías hecho por mí y por todos los habitantes del asentamiento. Cuando salí del castillo, me traje un objeto muy especial. Pensé en compartirlo contigo. Sunny frunció el ceño. ¿Un artículo especial? Debería ver cuál es exactamente su plan, darle un par de pequeñas verdades junto con las mentiras, y luego informar a Neff por la mañana. ¿Verdad? Harper, mientras tanto, asentía enérgicamente. Es una botella de licor. Cada mes, algunos son vendidos por los artesanos que trabajan en el jardín. Conseguir uno es muy difícil, pero tuve suerte. ¿Te gustaría venir a probar? Mi cabaña está cerca. Sunny se distrajo unos instantes, pero luego forzó su mano para concentrarse. ¿De qué hablaba Harper? Artesanos, licor, suerte. ¿Por qué no? Asintiendo con la cabeza, Harper hizo un gesto para que el joven liderara el camino y lo siguió. Al cruzarse con otros habitantes de los barrios bajos de camino a la casucha de Harper, Sunny no pudo evitar la sensación de estar rodeada de cadáveres andantes. La mayoría de estas personas ya estaban muertas. Simplemente no lo sabían todavía. Pero lo hizo. El peso de este conocimiento lo estaba aplastando lentamente. La pequeña choza de Harper era aún más patética que las demás casuchas de la barriada. Estaba toscamente construida con trozos de madera podrida, con abundantes grietas por las que entraba el frío viento. Dentro no había nada, salvo un montón de algas que servían de endeble colchón y una mesa baja de madera. Sunny comprendía por qué el demacrado durmiente estaba tan desesperado por volver al castillo. Al menos había una puerta. Una vez dentro, Harper miró a su alrededor con vergüenza e invitó a Sunny a sentarse en el suelo frente a la mesa.
A continuación, sacó un tarro de cristal de debajo de las algas y lo colocó frente a él como si fuera un raro tesoro. Sacando de algún sitio un tosco cuchillo de hierro, Harper abrió el sello de cera del tarro, colocó el cuchillo sobre la mesa y vertió un líquido blanco lechoso en una taza de arcilla desconchada. Toma. Le entregó la taza a Sunny y sonrió. Sunny lo recibió y olió el extraño licor. Recordó a muchas personas de las afueras que se habían ahogado en la botella o se habían suicidado con estimulantes y drogas baratas. Por suerte, siempre fue demasiado paranoico para permitir que nada alterara su estado mental. Además, durante mucho tiempo, no pudo permitirse morir antes de lograr una cosa determinada. Por eso Sunny no estaba muy familiarizada con el alcohol. Llevando la copa a sus labios, contuvo la respiración y la bajó de una sola vez. Un calor agradable se extendió inmediatamente por su cuerpo, trayendo consigo un poco de dulce consuelo. Puedo ver la apelación. No fue tan malo, de verdad. Harper llenó apresuradamente la taza y preguntó. Me enteré de la última cacería. Por los dioses, has sobrevivido a un encuentro con un mensajero de las espiras. Eso debe haber sido horrible. Sunny se quedó un rato y luego se encogió de hombros. Me quedé parado en la parte de atrás. El joven demacrado negó con la cabeza. Todavía. Eres increíble. He oído que has estado con la dama estrella cambiante desde el principio, sobreviviendo más de 2 meses en el laberinto. ¿Es eso cierto? Era realmente un mal actor. Incluso si Sunny no sabía que Harper era un espía ya, habría sentido algo extraño en este momento. Pero era fácil fingir no darse cuenta de nada. Las ratas como yo te lo dirán todo siempre y cuando les muestres un poco de respeto, Sonrojada por el licor, Sunny sonrió lentamente. Oh, sí, de hecho, si no fuera por mí, ella habría muerto hace tiempo. ¿Sabes cuántas veces le salvé la vida? Esta parte estaba totalmente planeada, destinada a crear la falsa sensación de que el plan de Harper de utilizar la mezquindad y los celos para soltarle la lengua funcionaba. Sin embargo, las siguientes palabras salieron solas de la boca de Sunny. Apretando los dientes, de repente palideció y susurró. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para esto. Esto no se suponía que pasara. ¿Cómo sucedió esto? Entonces, Sunny se agarró la cabeza y soltó una oscura carcajada. Esto es malo. ¿Qué estoy diciendo? Confundiendo su terror con la señal de licor haciendo su trabajo, Harper se volvió un poco más valiente. Debes de haber luchado mucho codo con Lady Nifaes. Sunny bajó la cabeza y se encogió de hombros. Sí. El joven demacrado dudó por unos momentos, luego preguntó con cautela. Así que, debes haber visto su habilidad de aspecto. Aprende la habilidad de tu enemigo, aprende su defecto, aprende sus vicios, así es como los matas. Mirando fijamente a Harper, Sunny recordó de repente su primera batalla tras conocer a Nifaes. Por aquel entonces, le preguntó si alguna vez había diseccionado a un carroñero de caparazón muerto para aprender sus puntos débiles. Eso es lo que el cobarde durmiente estaba haciendo en este momento. Diseccionándolos. A pesar de que no estaban muertos, todavía. Seguro. Se puede utilizar para sanar. Los ojos de Harper brillaron. Así que es una curandera. Por supuesto. Esa habilidad le va muy bien a Lady Estrella Cambiante. Todo el mundo sabe que es un ángel. Bien. Su primer objetivo estaba conseguido. Sunny había logrado crear un malentendido, haciendo creer a Harper que el aspecto de Neff se limitaba a la curación. Tenía que haber otros espías en la barriada, por supuesto. Si colaboraban en esa afirmación contando cómo había curado hoy a los cazadores heridos, lo más probable era que Gunlaug y los suyos creyeran que Estrella Cambiante no tenía ninguna habilidad ofensiva. ¿Quién asumiría que sus llamas podrían sanar y destruir? Harper, mientras tanto, estaba vertiendo más licor en la taza. Por cierto, siempre quise preguntar. ¿Sabes cómo Lady Nifaes recibió su nombre verdadero? Tal vez por su terrible estado de ánimo, o tal vez por el licor, o tal vez simplemente por un momentáneo lapsus de juicio, Sunny no pensó bien sus siguientes palabras antes de contestar.
Probablemente de la misma manera que lo hice. Luego, se congeló. Maldito seas. Estaba tan preocupado por crear una imagen falsa de Neff en la mente de Harper que, por un segundo, se había olvidado de mantener en secreto su verdadera identidad. Estúpido, estúpido, estúpido. Sin dejar que el pánico se reflejara en su rostro, Sunny intentó salvar la situación echando la cabeza hacia atrás y riendo, creando la impresión de que su última afirmación era una broma. Por suerte, Harper pareció creerle. También se rió y luego miró a Sunny con chispas de humor en los ojos. Sin embargo, sus siguientes palabras sumieron a Sunny en un frío abrazo de horror. Fue como si las puertas del infierno se abrieran justo bajo sus pies. Deseando seguirle el juego, el joven demacrado sonrió y dijo en broma: Oh. Por supuesto, Lord Salas. ¿Cuál es tu verdadero nombre entonces? Sunny le miró fijamente, con la sonrisa congelada en el rostro. Piensa, ¿cómo sales de esto? Pero no había salida, al menos ninguna que pudiera ver. Fue atrapado. La presión familiar apareció en su mente. Lentamente, Sunny se puso mortalmente pálida. Harper seguía sonriendo, esperando la respuesta. Su rostro estaba demacrado, cansado y lleno de miedo y esperanza desesperada. Era solo un niño débil y lamentable, después de todo. La presión fue sustituida por un dolor cegador, que hizo que un temblor recorriera el cuerpo de Sunny. ¿Por qué tenía que hacer esa pregunta? Pero ya era demasiado tarde. Lo que sucedió no se podía cambiar. Como una bestia acorralada, Sunny solo podía pensar en una cosa. Harper finalmente sintió que algo andaba mal. Sus ojos se agrandaron. Sol. Justo un segundo antes de que el dolor sobrepasara sus límites y forzara una respuesta, Sunny se inclinó de repente hacia adelante, cogió el tosco cuchillo de hierro y lo clavó en el corazón del pobre joven. Capítulo 162. Perdidos de la luz. Clavando el cuchillo en el débil cuerpo de Harper, Sunny se lanzó hacia adelante. La endeble mesa de madera voló a un lado y se hizo añicos al chocar contra la pared. Con la otra mano, agarró violentamente la cara del joven y lo estampó contra el suelo, asegurándose de que ningún sonido escapara de sus labios. Harper tenía los ojos muy abiertos, llenos de dolor y terror, y miraba a Sunny con una pregunta silenciosa pero ensordecedora. ¿Por qué? Sintiendo que la sangre caliente le corría por la mano, Sunny finalmente dejó que el dolor del defecto lo abrumara. Su susurro era ronco y apenas audible. Perdido de la luz. Estoy perdido de la luz. Los temblorosos dedos de Harper encontraron su cara y la mancharon de sangre, que luego se mezcló con lágrimas. Intentó débilmente apartar a Sunny, pero ya no le quedaban fuerzas en los brazos. Mordiéndose los labios con fuerza suficiente para romper la piel, Sunny sujetó al joven demacrado y retorció el cuchillo, rezando para que todo esto acabara pronto. No me mires, por favor, no me mires. Finalmente, los ojos aterrorizados y acusadores de Harper se quedaron inmóviles y sin luz. Sunny pudo sentir cómo se detenían los latidos de su corazón a través de la fina tela de la túnica del joven. Asegurándose de que Harper estaba, efectivamente, muerto, soltó finalmente el cuchillo y se alejó arrastrándose. Oh, dioses. Como si fuera convocado por estas palabras, la voz del hechizo le susurró al oído. Has matado al soñador Harper. Tu sombra se hace más fuerte. Contorsionada por un doloroso espasmo, Sunny se agachó y vomitó violentamente. Luego cayó débilmente al suelo y trató de limpiarse la cara, para darse cuenta de que se le estaba untando de sangre. Lo maté. Acabo de matar a un humano de verdad. Una extraña quietud se apoderó de Sunny. Sentado sobre las frías piedras, contemplaba el cadáver del joven que acababa de matar y se esforzaba por formar un pensamiento coherente. Al cabo de un rato, por fin lo consiguió. Demasiado. Oh, esto es demasiado. Todo esto era demasiado para él. ¿Por qué tuvo que pasar por todo esto? La caravana de esclavos, la orilla olvidada, Changing Star y ahora Harper.
¿Qué pecado había cometido para tener que pasar por esta pesadilla? ¿Estaba realmente ya muerto y encarcelado en las profundidades del infierno? Mierda, se lo merecía. Sunny apretó los dientes y se obligó a concentrarse en ese pensamiento. ¿Por qué te sientes culpable? El bastardo te iba a vender a Gunlaug. Sabía que estaba ayudando a matarte. Y no solo tú, Nef, también, y Cassie. Pero no importa cuánto trató de convencerse de que tenía derecho a matar a Harper, en el fondo, no podía aceptarlo. Había 1.000.000 de maneras de lidiar con el tímido y lamentable espía. No. Había otra razón. Vamos ahora. No hay nadie más aquí. ¿Por qué no eres honesto contigo mismo, por una vez? Solo admítelo. No te atrevas a convertirte en un hipócrita. Sunny hizo una mueca y apretó los dientes entre sí. Dilo. De mala gana, abrió la boca y susurró. Lo maté porque quería sobrevivir. Lo maté, porque fue fácil. Y así, de repente se sintió mejor. ¿Cuál es el problema? Ya era un asesino, de todos modos. Estaba planeando ayudar a Nifais a matar a cientos de personas. Afectado por la ironía de la situación, Sunny apenas pudo contener la risa. No quería hacer demasiado ruido. Romper esa mesa ya fue un error. ¿Qué pasa si alguien viene a revisar la conmoción? Eso sería malo. Eso sería vergonzoso. Cierto. ¿Qué iba a hacer con el cuerpo? En lugar de dar una respuesta, Sunny se inclinó hacia adelante y volvió a vomitar. Cuando se sentó derecho después de un rato, la puerta de la cabaña estaba abierta. Y allí, en el marco de la puerta, con el rostro pálido, estaba nada menos que Caster. Con una expresión de estupefacción en el rostro, el orgulloso legado asimilaba el espectáculo. La mesa rota, el olor a alcohol en el aire, el cuerpo ensangrentado con un cuchillo clavado en el pecho y Sunny despeinado arrodillado en el suelo, con las manos y la cara embadurnadas de sangre fresca. Oh, no, esto no es. Sin embargo, no le vinieron a la mente palabras. No importaba lo que dijera, la situación no iba a parecer mejor. Mirándolo directamente a los ojos, Caster preguntó con horror en su voz. Sunny, ¿qué hiciste? Sunny parpadeó y se quedó mirando al apuesto joven. Al cabo de unos instantes, abrió la boca y dijo. ¿Qué te parece? Maté al bastardo. Su voz era tranquila y despreocupada. No importaba cómo se sintiera Sunny por dentro. Frente a Caster, no podía mostrar ninguna debilidad. No confiaba un poco en el orgulloso vástago del clan Anli. Siempre había habido algo raro en él. Así que, si alguna vez había un momento para actuar, era ahora. Especialmente porque, a diferencia de todos los demás en la barriada, Caster ya sabía que Sunny no era tan inútil como todos creían. Lo sabía desde aquella noche en que los tres lucharon juntos contra un demonio. Mató al. ¿Por qué lo mató? Sunny se levantó y se encogió de hombros. Estaba haciendo demasiadas preguntas. Caster abrió su mente, aturdido, luego la cerró de nuevo. Después de unos momentos, de repente frunció el ceño. ¿Qué tipo de preguntas? Parecía como si se hubiera dado cuenta de algo. Punto. Ahora que lo pienso, ¿qué estaba haciendo aquí? Oh, ya sabes. Conozco bien a Nefis, ¿cuál es su habilidad? ¿Cómo obtuvo su nombre verdadero? Cosas así. Sin dar a Caster la posibilidad de reaccionar, Sunny se limpió las manos con un poco de alga y añadió. En realidad, este tipo, Harper, fue enviado a espiarnos por Tessai. Lo sorprendí haciendo un informe a un oficial de la guardia del castillo esta mañana. Caster permaneció en silencio por un momento, luego preguntó en voz baja. ¿Tiene alguna prueba de ello? Sunny le fulminó con la mirada y enarcó una ceja. ¿Mi palabra no es prueba suficiente? Un pensamiento salvaje apareció de repente en su mente. ¿Tendré que matar a Caster también? ¿Sería capaz de hacerlo, si se tratara de eso? No es probable. ¿Por qué, no me crees? Mal. La situación era realmente mala. Dependiendo de las próximas palabras de Caster, Sunny podría encontrarse en un mar de problemas. Y no podía hacer nada al respecto.
Ansioso e inquieto, miró a Caster. El orgulloso legado persistió. Después de un rato, entró y cerró la puerta detrás de él. No, te creo. En realidad, yo mismo sospechaba de este chico. Por eso vine aquí después de oír que os habían visto a los dos juntos en algún sitio. Pero, Sunny, los otros podrían no pensar lo mismo. Olió el aire y hizo una mueca. Lamento decirlo, pero usted tiene fama de tener mal genio. Con alcohol agregado a la mezcla y sin pruebas para conectar a Harper con el castillo. Puedes ver cómo esto no se ve bien. Ese pedazo de mierda. Sunny frunció el ceño, tratando de fingir que estaba tranquilo. Vio a dónde iba esto. Así que, ¿qué vas a hacer? Caster agarró su hombro. Luego, con voz seria y grave, dijo. ¿Qué más? Te ayudaré a ocultar todo, por supuesto. Somos camaradas, después de todo. Pero, Sunny, nadie puede saber lo que has hecho aquí. Especialmente Lady Nephis. Este será nuestro secreto, ¿de acuerdo? Al decir esto, miró a Sunny a los ojos y sonrió. Capítulo 163. El pasado. Sunny miró fijamente a Caster con expresión sombría. A pesar de la sonrisa amable y la voz tranquilizadora, sabía lo que el apuesto legado estaba haciendo. Creció en las afueras, después de todo. Caster había dicho. Te ayudaré. Pero lo que realmente quiso decir fue. Te poseeré. Porque no había mejor palanca que un secreto espantoso. Esta ayuda suya iba a tener un precio. ¿Pero qué opción tenía Sunny, realmente? A menos que estuviera dispuesto a luchar y matar a Caster allí mismo, silenciando así para siempre al único testigo de su crimen, no podía negarse. Además, lo que Caster pensaba que iba a pasar y lo que realmente pasaría no estaba tan grabado en piedra como parecía. Mientras Sunny estuviera viva, había esperanza de cambiar las cosas, de alguna manera. Solo tenía que superar esto, un paso a la vez. Sunny esbozó una sonrisa. Gracias, Caster. No lo haré, no lo olvidaré. Luego, miró el cadáver que yacía a sus pies y dio un paso atrás, escapando del charco de sangre que crecía rápidamente. Su rostro permaneció tranquilo, pero un pequeño escalofrío, casi imperceptible, recorrió su cuerpo. Así que, ¿qué hacemos ahora? El orgulloso legado se detuvo, luego dijo en un tono solemne. Lo primero es lo primero, no podemos dejar que nadie te vea así. Espera aquí un momento, traeré algo para que te limpies. Sunny suspiró. Realmente no quería quedarse cerca de Harper, pero Caster tenía razón. Caminar cubierta de sangre era una mala idea. ¿Y luego qué? Caster vaciló. Entonces tendremos que deshacernos del cuerpo. Pero, no será fácil hacerlo sin ser notado, sino por las ratas de los barrios marginales que por los guardias. Pero no te preocupes, pensaré en algo, solo espera a que regrese. Sunny dudó, preguntándose si podía confiar en el legado. ¿Qué iba a impedirle volver con una multitud? Pero no. Tener a Sunny en su bolsillo beneficiaría más a Caster que deshacerse de él por completo. Aún así, envió a la sombra para vigilar las cosas después de que el apuesto joven se fue. Al quedarse a solas con el cadáver, Sunny suspiró y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la endeble pared de la cabaña. Estaba muy cansado. La noche descendía lentamente sobre las ruinas, ahogándolo todo en una reconfortante oscuridad. Por supuesto, aún podía ver el cuerpo ensangrentado que yacía inmóvil sobre las piedras a su lado. Por primera vez, Sunny deseó que sus ojos no fueran capaces de atravesar las sombras. Los ojos de Harper todavía estaban abiertos, mirándolo acusando. Soy yo. Estoy atrapado contigo para siempre, ¿no? Sin siquiera mirar al mar de las almas, Sunny supo que una nueva sombra se había unido a las silenciosas filas de todas las criaturas que había matado. Todo lo que podía hacer era esperar. El tiempo se arrastró lentamente. Caster tardaba mucho tiempo en reunir todo lo necesario sin levantar ninguna sospecha.
Tenía que evitar miradas indiscretas y perder mucho tiempo conversando con personas que constantemente querían ganar su atención. En algún momento, incluso casi habló con él. Hola, Caster. ¿Has visto a Sunny? Lejos de su alojamiento, sentada en el suelo cerca del cadáver de un joven al que había matado, Sunny sonrió sombríamente y escuchó qué clase de excusas se inventaría el legado para justificar su ausencia. Después de un tiempo, sus pensamientos comenzaron a divagar. Escuchó el sonido de la lluvia cayendo sobre las piedras afuera y frunció el ceño. La lluvia siempre lo ponía de mal humor. Por eso, Sunny siempre recordaba el pasado. A diferencia de Nefis, cuyo pasado estaba nublado por el misterio y gritaba de tragedia, él provenía de un entorno simple. Su historia era más mundana que trágica. Una historia trivial de personas desafortunadas que viven dura y amargamente en un mundo moribundo. Los padres de Sunny eran trabajadores domésticos. Eran pobres, pero no indigentes. Su padre trabajaba en uno de los numerosos equipos de mantenimiento que se ocupaban de las barreras exteriores de la ciudad. Su madre trabajaba en una fábrica subterránea de sistemas de filtración de aire. Juntos, sus ingresos apenas alcanzaban para permitirse una pequeña celda en una de las colmenas humanas de las afueras. Varios meses después de nacer su hermana, Rain, cuando Sunny tenía unos 4 años, su padre murió en un accidente laboral, lo que no era raro entre los trabajadores de mantenimiento de la ciudad. 3 años después, su madre enfermó y acabó falleciendo. Los trabajadores de fábricas como ella enfermaban y morían a menudo debido a las duras condiciones, así que tampoco era un desenlace raro. Sunny y Rain fueron enviados a una guardería del gobierno. Su hermana era joven y mona, así que acabó siendo adoptada. Sunny, sin embargo, era mayor y tenía problemas de comportamiento, lo que lo hizo casi completamente indeseable. Después de soportar unos años en una serie de hogares de acogida cada vez más viles, finalmente logró huir y aprendió a sobrevivir en las calles de las afueras. En las calles había muchos niños como él, que tenían que hacer todo tipo de cosas desagradables todos los días solo para vivir para ver otro amanecer. Sin embargo, incluso entonces, la mayoría de ellos no duraron mucho. Se necesitó un tipo muy especial de criatura para sobrevivir allí. Sunny era una de esas criaturas. Una parte era pura suerte, otra parte era que era inteligente. Pero sobre todo, porque tenía un objetivo. Sunny se negaba a morir antes de encontrar a su hermana. De alguna manera, se había convencido a sí mismo de que ella estaba esperando que él la encontrara y la salvara. Un día, iban a vivir felices de nuevo, como una familia, juntos. Este objetivo equivocado lo mantuvo vivo más que cualquier otra cosa. Por supuesto, no terminó bien. Nada hizo nunca en este maldito mundo. Sentado a pocos centímetros de un charco de sangre humana, Sunny soltó una risita y se frotó la cara. ¿Hubo tal cosa como un final feliz? ¿Qué le está tomando tanto tiempo a ese bastardo? Por supuesto, sabía exactamente dónde estaba Caster y qué estaba haciendo. Actualmente, estaba levantando la mano para abrir la puerta de la cabaña de Harper. Sunny se levantó cansada del suelo y se sacudió el peso de los recuerdos. ¿Cuál era el punto de recordar el pasado? Tenía que sobrevivir al futuro. Capítulo 164. Adiós. Caster le trajo agua, tiras de tela y una túnica tosca. Mientras Sunny se lavaba la sangre del cuerpo, el orgulloso legado trasladó con cuidado el cadáver de Harper a un rincón, lo enterró bajo el montón de paja de algas y limpió la sangre del suelo todo lo que pudo. De esta manera, una mirada accidental dentro de la cabaña no revelaría demasiado. Por supuesto, incluso un poco de escrutinio, y las señales de lo que había sucedido aquí se harían evidentes. Mientras hacía todo esto, Caster estaba hablando. La forma más fácil de deshacerse de un cadáver es simplemente tirarlo de la plataforma. Con suerte, no aterrizará en la carretera.
Pero incluso si lo hace, nadie le prestaría mucha atención. La gente muere todo el tiempo aquí en la ciudad oscura, especialmente aquellos que viven en el asentamiento exterior. Hizo una pausa y luego continuó. Sin embargo, no podemos hacer eso, porque Harper no es una rata cualquiera de los barrios bajos, sino alguien que trabajaba para el Señor Brillante. Los guardias se interesarán por su repentina muerte, y lo utilizarán para crearos problemas a ti y a Lady Nephis. Así que tenemos que hacerlo desaparecer por completo. Eso no será fácil. Sunny lo miró y frunció el ceño. ¿Cuál es el problema? Puedo llevarlo colina abajo y arrojar el cuerpo en algún lugar de las ruinas. Es de noche afuera. Nadie verá nada. Caster negó con la cabeza. Castle Ward tiene varios tipos de observadores observando la carretera día y noche. Serás notado, a menos que alguien los persuada de mirar hacia otro lado, por supuesto. Suspiró. No será barato, pero puedo hacer que suceda. Mañana después del atardecer, tendrás aproximadamente 1 hora para llevar el cuerpo a las ruinas y regresar. Lo siento, pero no puedo comprarte más tiempo. Esto borrará los pequeños fragmentos que ya me quedan. Su voz sonaba como si el apuesto joven estuviera realmente preocupado por su camarada, pero en realidad, solo estaba reiterando lo mucho que Sunny le debía ahora. Y si ese mensaje no fuera suficiente, siempre podría amenazar con revelar el secreto de cómo murió Harper en el futuro. Caster lo tenía en la palma de su mano. Sunny sonrió sombríamente. ¿Y qué hago hasta entonces? The Legacy se encogió de hombros. Solo actúa con naturalidad y trata de no hablar con nadie. Eres un poco solitario como es. Nadie sospechará nada. Después de eso, pensó por unos momentos y agregó. Oh, nadie debería entrar en esta cabaña por un largo tiempo. Harper vivió en el castillo durante los últimos meses, por lo que la gente en el barrio pobre aún no notará su ausencia. Tampoco lo harán los guardias, ya que hizo un informe recientemente. Deberíamos estar bien. Sunny le miró con expresión extraña. ¿Qué? Sacudió la cabeza. No, nada. Me pregunto cuántos cuerpos hiciste desaparecer ya. Caster frunció el ceño. Esta es mi primera, en realidad. En la ciudad oscura, generalmente es más ventajoso dejar el cuerpo en algún lugar donde todos puedan ver. Tenía sentido. ¿Por qué matar a alguien si no es para hacer que otros se lo piensen 2 veces antes de atacarte en el futuro? Sunny era un verdadero aficionado cuando se trataba de asesinato. Realmente no podía competir con los legados. Sin más, dejaron atrás la lamentable cabaña y regresaron a la posada. Sin que nadie le prestara atención, Sunny regresó a su habitación y se sentó tranquilamente en su estrecho catre. Pensó que no podría dormir esta noche, atormentado tanto por el conocimiento de lo que Nephis estaba planeando como por los recuerdos de Harper muriendo por su mano. Pero al final, su conciencia exhausta cayó en el olvido tan pronto como su cabeza tocó la almohada. Por la mañana, se despertó con un sobresalto, esperando que una multitud de furiosos habitantes de barrios marginales se apresuraran a entrar, todos ansiosos por... Bueno, ¿qué podrían hacer realmente? Si el empujón llegara a empujar, muy pocos de ellos podrían hacerle daño. Pero no había nadie allí. Tras dudarlo un rato, decidió actuar como cualquier otro día. Saliendo de su habitación, Sunny salió a lavarse la cara. Los pequeños ayudantes de Nef lo saludaron o lo ignoraron, como de costumbre. Sus sonrisas eran amistosas y fugaces. Nadie lo miró 2 veces. Extrañada, Sunny escapó de la cabaña y miró al cielo. Nada había cambiado. Todo estaba igual que ayer, y todos los días antes de eso. ¿Cómo podría hacer esto? Había asesinado violentamente a alguien, pero a nadie parecía importarle. El mundo había seguido adelante sin Harper, indiferente al dolor y al horror que ahora estaban congelados para siempre en los ojos muertos del joven tímido y lamentable. Incluso los guardias no parecieron darse cuenta de la desaparición de su espía. Sunny se frotó la cara, ocultando una mueca de dolor. Le dolía la cabeza por una terrible migraña. Si no les importa, ¿por qué debería hacerlo yo? Olvídate de ese loco. Pero sí le importaba.
Irracional como era, se sintió obligado a llorar la muerte de su víctima, incluso si él era el único que lo haría. Tal vez porque esta situación era inquietantemente idéntica a como siempre había imaginado que sucedería su propia muerte, completamente desapercibida. Descartado y olvidado, sin que a una sola alma le importara que alguna vez hubiera existido. Patético. De vuelta al interior, Sunny entró en su habitación y se sentó en el catre, mirando fijamente a la pared. Pasó allí la mayor parte del día, saliendo solo una vez para fingir que entrenaba con la esquirla de medianoche. Mientras repetía las catas, le pareció ver a Nífais observando los movimientos de su espada con el ceño fruncido. Pero un segundo después, se distrajo y se vio arrastrada por el interminable torrente de tareas que se le exigían. Buen viaje. Ve a charlar con Caster, a ver si me importa. Su repentino enfado sorprendió a Sunny. Bueno, al menos era mejor que la sombría apatía que reinó sobre él todo este día. ¿Qué me pasa en la mente últimamente? Es como si estuviera de vuelta en el carretilla de cenizas. Frunciendo el ceño, despidió el Midnight's Chart y regresó a su habitación. Sin embargo, alguien lo estaba esperando allí. Era Cassie. La niña ciega permaneció en silencio de espaldas a la puerta, sosteniendo el bastón de madera en sus manos. Su rostro estaba inusualmente quieto. Casi parecía yermo. A Sunny le dio un vuelco el corazón. ¿Ella se enteró? Forzando una sonrisa falsa, hizo que su voz sonara alegre y dijo: Oh, hola Cass, ¿quieres algo? Ella se volvió hacia él y, después de un momento de vacilación, sonrió. Sin embargo, algo en su sonrisa estaba apagado. Era casi como si fuera tan forzado como el suyo. La niña ciega se demoró y luego dijo: No, nada en particular. Sunny parpadeó un par de veces. ¿Qué pasa con ella hoy? Mientras tanto, Cassie levantó la mano y encontró su hombro. No. En realidad, tengo un regalo para ti. Levantó una ceja. ¿Un presente? Ella asintió. En el momento siguiente, una chispa de energía viajó repentinamente desde su cuerpo hacia el suyo. Sunny se estremeció. Has recibido un recuerdo, primavera sin fin. No fue. Esa bonita botella de vidrio suya, una que contenía una cantidad casi infinita de agua. ¿Por qué se lo estaba dando? ¿Por qué me regalas esto de repente? Guardó silencio por unos momentos, luego sacudió suavemente la cabeza. Solo quería. ¿Por qué? ¿No puedo darte algo, después de todo lo que has hecho por nosotros? Sunny dudó. Supongo que puedes. Simplemente no lo esperaba. Casi agarró su hombro y permaneció inmóvil durante un periodo de tiempo extrañamente largo. Luego, miró hacia otro lado y dijo, su voz ligera e incluso: Nos volveremos a ver pronto, Sunny. Bicho raro. Le dio unas palmaditas en la mano y dijo, un poco avergonzado: Por supuesto que lo haremos. ¿A dónde iría? Este albergue es demasiado pequeño para que no nos encontremos todo el tiempo de todos modos. Lentamente retiró la mano y se rió entre dientes. Sí. Tienes razón, por supuesto. Iré ahora. Con eso, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Sunny le miró la espalda y se encogió de hombros. De acuerdo. Adiós. ¿Qué se ha metido en ella? Al llegar a la puerta, casi se congeló por un segundo. Sin girar la cabeza y dejar que él viera su rostro, se demoró un rato y luego dijo en voz baja. Adiós, Sunny. Capítulo 165. Poder. Durante el resto del día, Sunny no tuvo otra cosa que hacer que contar las horas que faltaban para la puesta de sol. Cuando cayera la noche, tendría que volver al lugar del crimen que había cometido, recuperar el cuerpo de su víctima y llevarlo a las ruinas al amparo de la oscuridad. ¿Cómo se llegó a esto? Solo en su pequeña habitación, miró fijamente la pared y esperó. Pronto, el miedo de ir a la ciudad oscura por la noche dominó el sentimiento sombrío y vacío que reinaba sobre su alma. La gente rara vez se arriesgaba a abandonar la colina después del anochecer.
En el vacío sin estrellas de la costa olvidada, cualquier fuente de luz estaba destinada a atraer la atención de criaturas que ningún humano querría conocer. Innumerables horrores acechaban las calles de la ciudad por la noche. Solo un loco se arriesgaría a entrar en las ruinas después de que el sol se hubiera ido. Por supuesto, había muchos locos en la ciudad oscura. Sunny, al menos, no necesitaba luz. También conocía los alrededores del castillo brillante lo suficiente como para evitar la mayoría de los peligros. Las semanas que había pasado aprendiendo de Effie no se habían desperdiciado. Debería estar bien. Con las sombras ocultando cada uno de sus movimientos, Sunny estaba segura de su capacidad para, al menos, huir en caso de que ocurriera algo. Aún así, con cada minuto que pasaba, su corazón se sentía más frío y frío. Cuando la sombra de la aguja carmesí ahogó al mundo y coloreó sus pensamientos con la extraña sensación de temor, apretó los dientes. Es casi la hora. Sin embargo, antes de que el sol desapareciera por completo, otro invitado inesperado apareció en la puerta de su habitación. Mirando a Sunny con el ceño fruncido, Nífais le hizo un gesto para que se levantara y le dijo en tono uniforme. Ven conmigo. A Sunny le dio un vuelco el corazón. ¿Qué? ¿Qué quiere ella? Reprimiendo el miedo enfermizo de ser atrapado, se demoró unos momentos, luego se levantó lentamente y siguió a Changing estar fuera de la cabaña. Juntos, los dos caminaron hacia una parte aislada del barrio pobre. Ned permaneció en silencio, sin siquiera mirar en su dirección. Parecía tranquila, como siempre. Sunny, sin embargo, luchaba por no dejarse llevar por el pánico. Varios pensamientos, uno más oscuro que el otro, se abrieron paso en su cabeza. Ese bastardo, Caster, le contó todo. Finalmente, llegaron al callejón remoto donde nadie habría podido escuchar su conversación. Estaba lleno de nada más que la luz carmesí del atardecer y las sombras profundas. Al darse la vuelta, Estrella Cambiante le miró con el ceño fruncido. Sunny la miró, con el rostro sombrío. Se sentía como si estuviera mirando a su juez y verdugo. Te he visto practicando con la espada hoy. Tus movimientos eran débiles y sin rumbo. Era como si hubieras perdido toda claridad. ¿En qué estabas pensando? Sunny exhaló lentamente. Entonces, de eso se trataba esto. Ella no sabía nada. Ella acaba de darse cuenta de la agitación que rugía en su mente. Debería haberse sentido aliviado, pero, por alguna razón, Sunny sintió que la ira le subía al pecho. Con una sonrisa torcida, miró hacia otro lado y respondió. Asesinato. Estaba pensando en el asesinato. Nífais ladeó la cabeza, esperando una explicación. Sunny guardó silencio unos instantes, dijo, con voz extrañamente fría. Una vez me dijiste que la esencia del combate es el asesinato, ¿no? Ella sintió con la cabeza. Él la miró fijamente y luego dijo. Bueno, ¿cómo es que sabes tanto sobre el asesinato, Nef? Quería preguntarte eso desde el día en que le cortaste la cabeza a Andel sin siquiera pestañear. Estás aquí predicando sobre cómo todos somos seres humanos, no algunas bestias. ¿Andel no era humano? Ella frunció el ceño. ¿De esto se trata? Sunny apretó los dientes. Es parte de ello. Nefisis guardó silencio durante mucho tiempo. En algún momento, distraídamente levantó un brazo y se frotó el cuello. Finalmente, ella dijo. No es que haya asesinado a mucha gente. Es que mucha gente ha intentado asesinarme. Sunny parpadeó. ¿Por qué alguien querría matarte? Ella sonrió. ¿Por qué? Todo tipo de razones, en realidad. Mi familia fue muy poderosa una vez, ¿no lo recuerdas? Pero el poder es algo peligroso, Sunny. No puedes alcanzar su cima sin crearte muchos enemigos. Y cuando tu poder desaparece un día, todos esos enemigos permanecen. Volviendo la cara, dijo con su habitual voz indiferente. Creo que yo era lo que 5, 6 años cuando alguien intentó matarme por primera vez. Era mi niñera. Me llevó a una habitación vacía,
Puso sus manos alrededor de mi cuello y trató de estrangularme. Pensé que era un juego. Durante los primeros segundos, al menos. Nev lo miró con chispas blancas bailando en sus ojos. Así fue como aprendí lo que es la debilidad. Y cuando mi maestro, que pasaba por allí, entró corriendo y usó su habilidad de aspecto para matarla, así fue como aprendí lo que es la fuerza. Así que sí. No soy ajeno a las cabezas cortadas, Sunny. ¿Es eso lo que querías saber? Él la miró fijamente, luego sacudió lentamente la cabeza. Qué asustada se debió sentir, qué impotente. Impotencia, él sabía muy bien cómo se sentía. De algún modo, Sunny nunca había imaginado que la orgullosa e indomable estrella cambiante también lo había sentido. Que había sido moldeada por ella. Tal como era. Mientras tanto, Nephi sonrió. Pero no había humor en sus ojos. Entonces, ¿qué querías saber? Sunny? ¿De qué va todo esto? ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo me mirabas desde que luchamos contra el mensajero de Spire? Confiésalo. Me debes al menos esto. La miró durante largo rato, con una tormenta de emociones escritas en su rostro pálido y adusto. Finalmente tomó una decisión. Sunny apretó los dientes y dijo: Quiero saber cuál es tu verdadero objetivo. Quiero saber si todo vale la pena. Capítulo 166, Luz y sombras. Changing Star frunció el ceño. Había un toque de sorpresa visible en sus ojos fríos y grises. ¿Mi gol? ¿No es obvio? Ella hizo un gesto hacia el barrio pobre que los rodeaba y el magnífico castillo que se elevaba sobre él. Estoy tratando de ayudar a estas personas. ¿Qué más? Sunny suspiró. Luego, volviendo la cara, preguntó. Oye, ¿alguna vez te he hablado de mi hermana? Nephi parpadeó. LOL, ¿por qué sacar esto a colación de repente? Él sonrió con nostalgia. Hace poco me acordé de ella, así que pensé en compartirlo. Verás, nuestros padres murieron cuando éramos pequeños. Ella fue adoptada, pero yo terminé en la calle. La vida no fue muy dulce para mí. De hecho, no era más que desagradable y amarga. Así que, joven como era, simplemente imaginaba que a ella le pasaba lo mismo. Por eso me obsesioné con la idea de encontrarla. Tenía esta fantasía en mi cabeza, ya sabes, de salvarla y protegerla. Volver a ser una familia. Sunny hizo una mueca. Pero ¿cómo podría un indeseable sin dinero como yo encontrar a alguien? Ya sabes cómo son las bases de datos de la ciudad. Aunque sean funcionales, para desvelar algo hay que ser ciudadano, y además de un rango considerable. Sin embargo, yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr mi objetivo. Así que ahorré dinero. Un chico de la calle no puede ganar mucho, pero aún así, ahorré todo lo que pude. Una expresión oscura apareció en su rostro. Incluso si no tuviera casi nada para comer, seguiría guardando la patética cantidad de créditos que había ganado haciendo todo tipo de basura horrible. Y después de 4 o 5 años de esto, cuando tenía casi 17 años, finalmente tuve suficiente para contratar a un investigador privado. Él sonrió. Verás, había un detective que a veces nos contrataba a los don nadies para reunir información para él. Sus servicios no eran baratos, pero yo confiaba en él. O en él, al menos. Así que le di todo mi dinero a ese tipo y le dije que encontrara a mi hermana. Y sabéis qué, la encontró. Un día, más o menos un mes después de hacer el trato, me dio un papel con una dirección. Así que fui allí. Nephi dudó por unos momentos, luego preguntó en voz baja. Entonces, ¿qué pasó? ¿Conociste a tu hermana? Sunny se frotó la cara, miró al cielo y dijo. Más o menos. En realidad me la encontré cerca de la terminal del tranvía. Solo que en ese momento, no la reconocí. A pesar de mis elevadas ideas de ser su salvador, ni siquiera recordaba su aspecto. Era una niña de unos 12 años, vestida con un pulcro uniforme escolar. Caminaba en la misma dirección que yo. Solo me di cuenta de que era ella cuando entró en la casa desde la dirección. Guardó silencio por un momento, luego continuó, su voz extrañamente sin emociones. Ya estaba oscuro. Creo que estaba lloviendo. La casa estaba situada en un barrio muy bonito. De hecho, tenían toda la casa para ellos solos. Solo una familia viviendo en ella, ¿puedes imaginarlo? Bueno, supongo que sí. De todos modos, incluso había un césped, y una ventana.
una gran ventana que daba luz al exterior. Verlos a través de esa ventana era casi como ver un programa de televisión. Sunny recordó su esplendor, su propio y embarazoso asombro, e intentó sonreír. Sin embargo, fracasó. De pie entre las sombras, justo al borde de aquella luz, observé a su familia durante un rato. Tenía unos padres que la querían y la trataban bien. Tenía comida de verdad y suficiente para no pasar hambre. Tenía ropa bonita y libros de texto caros. Incluso tenía hermanos pequeños muy guapos. Todos sonreían, se reían y se lo pasaban muy bien juntos. Ned lo miró y le preguntó. Entonces, ¿qué hiciste? Sunny no respondió inmediatamente. En lugar de eso, recordó cómo se había quedado allí, mirando a aquella gente feliz. Cómo miraba su propio cuerpo frágil, sus ropas sucias y harapientas, los moratones de sus nudillos ensangrentados. Y se dio cuenta de lo fuera de lugar que estaba en aquella imagen. Tras años soñando con encontrar a su hermana y salvarla, se enfrentó al simple hecho de que ella, en realidad, nunca le necesitó. Probablemente ni siquiera recordaba que él existía. Más que eso, volver a su vida no le traería nada bueno. Él no tenía nada agradable o beneficioso que ofrecer. Solo podría empeorar las cosas. Allí fuera, en aquella noche oscura y lluviosa, mientras Sunny estaba entre las sombras, algo en su corazón se apagó para siempre. Algo dentro de él murió. No importa en qué tipo de situación se encontraría después de esto, nada se compararía realmente con la oscuridad que sintió en ese único momento. Después de permanecer inmóvil durante mucho tiempo, retrocedió lentamente, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad. Unos días después de eso, comenzó a mostrar los primeros síntomas de ser infectado por el hechizo de pesadilla. Y el resto fue historia. Sacudiéndose los recuerdos desagradables, Sunny fingió despreocupación y se encogió de hombros. Hice la única cosa desinteresada que he hecho. Me di la vuelta y me fui. ¿Sabes por qué? Nephi sacudió lentamente la cabeza. Sunny sonrió, la ira por fin se abría paso en sus ojos. Porque incluso un cretino como yo fue capaz de darse cuenta de que la persona que quería salvar no necesitaba su salvación. Así que por favor dime, Nev, ¿por qué tú, con toda tu inteligencia y claridad, parece que no puedes hacer lo mismo? Ella lo miró fijamente, con el ceño fruncido en su rostro. ¿Estás insinuando que mentí sobre mi intención de ayudar a estas personas? Si es así, estás equivocado. Sunny apretó los puños. Antes de que pudiera contenerse, las palabras salieron volando de su boca. Era hora de sacar todo a la luz. Tal vez entonces sería capaz de recuperar la claridad. Mirando a Estrella Cambiante, Sunny escupió. Vete a la mierda, Nev. Ella parpadeó. ¿Qué? Él sonrió torcidamente. Le dije que se fuera a la mierda con esa mierda. San Nefis, puede que hayas engañado a todos los demás, pero te conozco. Te conozco mejor que nadie. Así que no compro todo tu acto de salvador ni por un segundo. Sunny repitió su gesto, señalando las casuchas circundantes. ¿Ayudar a esta gente? Por favor, ¿con qué vas a ayudarles? ¿Ayudarlos a convertirse en cadáveres? Tú y yo sabemos cómo termina esto. Casi ya nos lo dijo. Fuego y ríos de sangre, ¿verdad? ¿Es esto lo que planeas? Nephi lo miró fijamente, una expresión oscura escrita en su rostro de marfil. Sus fríos ojos grises ya no estaban tranquilos. Finalmente, había una emoción ardiente en ellos. ¿Fue confusión? ¿Dolor? ¿Decepción? Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Entonces, Changing Star sacudió lentamente la cabeza. Finalmente, pareció encontrar las palabras adecuadas. Mirando a Sunny a los ojos, levantó ligeramente la barbilla y dijo: Multa. Me tienes.